¡A bailar, paisanos! De Oxamarca soy, señores, de Oxamarca soy, señores, no niego mi población, no niego mi población. Al estar con mis hermanos, al estar con mis hermanos, se alegra mi corazón, se alegra mi corazón. Compadrito Lucifer, compadrito Lucifer, un regalo te voy a hacer, un regalo te voy a hacer. Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra, pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer. Matarina, 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 Matarina de algodón, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón, llorará tu corazón. ¡Vamos, Huiracochas! Así, Goyito, ese fronterizo, maldita boa. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Con las palmitas arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. ¡Esas banderitas arriba! Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. ¡Arriba las banderas! En la plazuela de Wanda, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Wanda, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. ¡Ay, ay, ay! Van a matar estudiantes guantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. ¿Sí o no? ¡Arriba, arriba, arriba las banderitas! ¡Arriba, ¡Arriba! hermanitos! Un saludo muy especial para el profesor Pedro Castillo y el profesor Wilson Roosevelt. Eso. Muchas gracias, Juliaca. Gracias, Puno. Un enorme reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, a los organizadores, a los ya congresistas, queridos hermanos que me acompañan, queridos hermanos de Juliaca, queridos compatriotas. Quisiera en primer lugar pedirles con todo respeto que bajemos las banderas, las banderolas, para poder visualizar a las personas que están al fondo. ¿Cómo no sentirme orgulloso de esta tierra? ¿Cómo no sentirme orgulloso de ser peruano?
de esta patria que me ha parido para levantarle de esta crisis donde se encuentra. Y lo haremos con estos hombres aguerridos de Puno y de Juliaca. Queridos compañeros, yo he aprendido de ustedes en la lucha. Me he forjado en la lucha mirando a Puno, mirando a Juliaca. Porque Puno para mí es una lección. Yo la tengo a Puno escrito en lo más sagrado de mis cuadernos, que las tengo guardado allá en Puña. Y enarbolado luchas pensando en Juliaca, pensando en Puno, pensando en los niños, pensando en el futuro de esta patria. Por eso vengo aquí con toda honra, con todo honor y con todo respeto a este pueblo que se merece respeto por todo el país. Al gobierno central de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. Y lo increíble se hizo realidad. Muchos conspiraron para que el presidente Pedro Castillo no se reúna con Guillermo Olivera Díaz. Guillermo Olivera Díaz es un abogado que fue el artífice de que el presidente Pedro Castillo realmente llegue a ser presidente del Perú. El doctor Guillermo Olivera Díaz fue el abogado que denunció que el plazo que había ampliado fuera de ley el Jurado Nacional de Elecciones para aceptar las impugnaciones que presentaba la señora Keiko Fujimori y sus abogados, en caso no hubiese hecho esta denuncia el doctor Guillermo Olivera Díaz, seguramente Pedro Castillo no hubiese sido el presidente del Perú. Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que oír los argumentos impecables, intachables, jurídicos, legales del doctor Guillermo Olivera Díaz y no permitió que todas esas alegaciones, más de 800, que de manera extemporánea pretendía presentar, alegando fraude en las mesas del sur para desestimar esos votos, y si no se aceptaban esos votos, Castillo no ganaba. Finalmente, todos los que conspiraron durante el gobierno del presidente Pedro Castillo para evitar que el doctor Guillermo Olivera sea asesor del presidente Pedro Castillo, el día de ayer, 2 de junio, el doctor Guillermo Olivera Díaz pudo finalmente reunirse con el presidente Pedro Castillo, quien está prisionero de manera ilegítima, ilegal, inconstitucional, y recibió un informe detallado de parte del doctor Guillermo Olivera Díaz. Hoy te traemos un extracto de estas declaraciones que dio el doctor Guillermo Olivera Díaz en el canal de nuestros hermanos Timoteo Cutipa y Pavel Yachayhuasi, a quienes mandamos un saludo fraternal y las gracias por seguir de manera valiente informando al pueblo peruano de la verdad. Si quieren ¿qué será? Pues la molestia, la incomodidad de traducirle el verbo subrogar. Le dije, don Pedro, subrogo significa hecho de la defensa a Guillermo Olivera Díaz, aquí presente.
destituyo de la defensa a este abogado mencionado. Es decir, le repetí, miren, como tercera explicación, es decir, no quiero que me defienda más este abogado Guillermo Livera Díaz, que me ha hecho firmar en 3 ejemplares. Como comprenderán, yo tuve que simplemente levantarme, ¿para qué más relatos de otros pormenores? Simplemente levantarme, no darle la mano ni a Pedro Castillo, no darle la mano ni a Ronald Andencio, no darle la mano ni a Raúl Doblecilla, y retirarme hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No obstante, subrogado, por esta invitación manuscrita y firmada por Pedro Castillo, he asistido a visitarlo y hemos conversado largamente sobre la situación legal que le aqueja. En particular, hemos tratado in extenso sobre la audiencia que se ha señalado para el 23 de junio que viene en su demanda de amparo que ha planteado a través de su abogado Walter Ayala. Ojalá quieran que les explique algo más. Encantado, Pavel, encantado, Timoteo, para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta adicional, porque hay mucha tela que cortar. Doctor, primero, muchas gracias por todo el recorrido, pues, para aclarar, ¿no? Que es importante porque, como siempre, a veces hay información que llega, a veces cortada, a veces a medias, y bueno, usted nos ha mencionado claramente el primer encuentro que ha sido en relación a la segunda vuelta y la lucha que se tuvo que hacer por el tema, ¿no?, de las actas que querían impugnar el fujimorismo. Punto número 2, nos habla claramente del día 8 de diciembre, ¿no? De, digamos, el análisis jurídico que ha hecho y la defensa que usted lo hizo público, ¿no? Porque a raíz de ahí, nosotros planteamos pues que la vacancia ha sido irregular, ha sido ilegal, inconstitucional, en fin. Ahora lo que sí, doctor, no, lo que queríamos también ver era el hecho de que usted, lo hemos escuchado en varias entrevistas, incluso que ha dado a medios alternativos como el nuestro, que no iba pues a digamos, participar en la defensa del presidente Castillo, ¿no? Por diferentes puntos que usted ya mencionó en otras ocasiones, ahí están los videos como tal. Pero ahora vemos que el propio presidente Castillo, a través de un documento firmado a puño y letra, lo ha invitado a usted para que pueda asistir. Y acá lo vamos a volver a poner para que vean las más de 1.500 personas que están conectadas. Timoteo, a ver si lo colocas la imagen grande. Sí, ahí dice lo siguiente. Es una carta que dice, doctor Guillermo Livera Díaz, previo saludo, le invito a visitarme esta semana, coordinando con el abogado Maraví. Atentamente, ¿no? El presidente Castillo, está su firma. Entonces, lo que, doctor, nosotros de verdad estamos con la expectativa y creemos también, todos los que están visualizando la transmisión, es cuál ha sido, digamos, la coordinación de hoy, porque sabemos que ha estado más de una hora, ¿no?, con el presidente Castillo. Entonces, en esa más de 70 minutos que he estado con él, ¿cuáles han sido las coordinaciones? ¿Usted asumirá algún tipo de defensa del presidente? Más o menos, ¿por dónde va el tema? Sí, encantado, Pavel, darle esta información adicional. Además de este manuscrito que como primicia lo tiene vuestra plataforma, he recibido en 2 ocasiones, en mi oficina, al abogado Iber Maraví, en 2 ocasiones. Y también he recibido en 2 ocasiones a la señorita Jennifer, a la que conocemos como hija de Pedro. Recién he conocido al abogado Iber, e igualmente recién he conocido en esas 2 oportunidades a la señorita Jennifer. Llamémosle Jennifer Castillo porque se la considera hija de Pedro. Así que, digamos, pues, Jennifer Castillo, su hija. Y lo hacía porque yo no soy un abogado espontáneo que se lanza al ruedo como ciertos aprendices en la Plaza de Hacho a aprender a torear. Yo no hago esa espontaneidad con nadie. Por eso es que exigía a los
13 o 14 personas que para creer que don Pedro quería hablar conmigo me traigan un manuscrito como me lo han traído. Y para certificar eso, yo me he reunido en esas 2 ocasiones con Iber Maraví y con Jennifer Castillo. Por eso he ido ahora. Y hemos tratado cosas, pues, como comprenderán, picantes. Puedo aseverar que don Pedro Castillo Terrones se ha distanciado ya de Aníbal Torres Vázquez. Puedo señalar que don Pedro Castillo Terrones se ha separado ya de Betsy Chávez Chino. Y por supuesto, don Pedro Castillo Terrones quisiera verlo muerto a Gustavo Bobbio Rosas. Porque hemos conversado, como se dice, a calzón quitado, con la verdad monda y lironda, y don Pedro había nombrado como integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia al ahora general en retiro, Gustavo Bobbio Rosas. Y lo nombró integrante de la DINI el mes de agosto del año 2021. Y se ha quedado este personaje como integrante real de la DINI agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2021. Y todos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. Es decir, era un jefe real de la DINI durante 17 meses. Y don Pedro me ha dicho ahora, doctor, ¿cómo voy a recordar en tal número de resoluciones supremas que yo he firmado para las diversas autoridades, los diversos funcionarios que yo tenía que nombrar, firmando él como presidente de la República? La resolución suprema, pues recuerden que tiene que llevar la firma del presidente de la República, ¿no? Y él ni sabía que era este Gustavo Bobbio integrante de la DINI. Y cuando yo le pregunto, ¿y quién despachaba con usted por la DINI? Él me dice, despachaba fulano de tal. Pero Gustavo Bobbio Rosas, ¿con quién despachaba entonces? No sé, dice, nunca ha despachado conmigo. Entonces lo habrá hecho con Aníbal. Durante 17 meses, me dice don Pedro, el jefe, el prácticamente jefe de la DINI, nunca despachó conmigo. Y le digo, don Pedro, prácticamente no, era el realmente jefe de la DINI. ¿Por qué? Porque estaba por sobre el jefe formal. El jefe formal pues era un comisario, uno de ellos, un comisario que había sido de la Guardia Civil, que trabajó con Pedro en Tacabamba, se conocían, y por esa cercanía tacabambina lo puso de jefe de la DINI, pero el jefe real era un general. En este momento, un general en retiro. Pero vean los pergaminos de este general. En 1994 era coronel en actividad del ejército. Coronel en actividad, jovencito, ¿no? Como coronel atlético, ¿no? Ahora ya tiene la cara de medio de muerto, ¿no? Pero ese año era, junto a otros 4 coroneles, uno de los 5 asesores militares del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien se encuentra en este momento moribundo, en fase terminal, condenado por crímenes de lesa humanidad muchos años atrás. Es decir, Gustavo Bobbio Rosas era el asesor militar
de quien ha sido condenado por la justicia en todas las instancias como autor de crímenes de lesa humanidad. Así que se puede decir con toda propiedad, asesoró a criminales, no solo a Hermosa Ríos, sino también pues a Montesinos Torres, que era el otro jefe real de gobierno, ¿no? Fujimori era un fantoche y el presidente real era Vladimiro Montesinos Torres. Y también asesoraba pues al mismo Alberto Fujimori, porque cuantas veces se reunían este trío, este triunvirato, Montesinos, Fujimori y Hermosa, cuya foto de los tres es profusa en todas las redes, los 5 asesores son los que tenían que soplarle su asesoría a los 3, porque sabían que eran los reales presidentes del país, del Perú. Desde el año, pues, 94, Vladimiro, claro, desde el año 92, ¿no? Hasta el año 2000, o creo que desde el 90, Vladimiro Montesinos hasta el 2000, y Hermosa Ríos hasta el año 1998, porque fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante varios años. No sé exactamente el guarismo, pero es 93, 94, 95, 96, 96, 97 y 98. El año 1998 lo echaron ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno en ceremonia especial. Lo echó Fujimori con asistencia de Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque era el comandante de la victoria, ¿no? El hombre de la victoria con los ecuatorianos, ¿no? Miren. Y ese año 95 en que Bobbio Rosas asesoraba a este triunvirato, a Hermosa Ríos, sucedió que Aníbal Torres Vázquez fue nombrado por resolución suprema firmada por el presidente de la República, Alberto Kenya Fujimori como interventor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estuvo durante un año ahí. Por lo tanto, Aníbal era el casi rector, integrante de la comisión reorganizadora, y que se ocupaba de todas las desventuras del estudiantado de San Marcos. Por eso es que con su pluma se expulsaron a 566 estudiantes de San Marcos y a muchos cientos los desaparecieron en horas del amanecer. ¿Se entiende? Las intervenciones militares. Si quieren el sentido figurado, ¿y quién le abría la puerta a la universidad? Le abría la puerta a la universidad en las horas de la mañana Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Así que se conocieron muy bien. Este asesor militar de quien decide la intervención de la universidad, quien la decide es el presidente de la República, Alberto Kenya Fujimori. Y para que la decida Alberto Kenya Fujimori, tiene que haber sido primero la decisión de Vladimiro, porque él era el presidente real, el de facto. Y por supuesto, para que haya un operativo militar en una universidad, como la última intervención que ha habido, tiene que el presidente del Comando Conjunto haber puesto su huella, su firma, su sello para esta intervención militar en donde desaparecían a cientos y quizás miles de estudiantes sanmarquinos. Así que se conocieron muy bien esta dupla. Trabajaron a la limón, Torres Vázquez y Bobbio Rosas. Y oh casualidad, llega a la presidencia de la República Pedro Castillo Terrones, el 28 de julio del año 2021, y a los pocos días, en el mes de agosto del año 2021, lo nombra Pedro Castillo Terrones como integrante de la DINI al asesor de criminales. Y lo nombra en el 2021, cuando ya se encontraban condenados. Alberto Fujimori, desde el año 2007, está condenado por crimen de lesa humanidad. Vladimiro Montesinos, condenado por crimen de lesa humanidad. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, condenado por crimen de lesa humanidad. Pero el asesor nunca ha caído en las garras de la justicia, ¿no? Pero asesoró a criminales hoy condenados y que quizás los 3 se pueden morir en la cárcel. Ese asesor de criminales, asesor militar en actividad de criminales, fue llevado a asesorar al gobierno de Fujimori. Estuvo ahí como jefe real de la DINI
hasta el 5 de diciembre del año 2022. Y ese 5 de diciembre Aníbal Torres Vázquez lo catapultó, empujándolo, proponiéndolo ante Betsy Chávez como ministro de Defensa, y a las 12 del día de ese lunes 5 de diciembre lo juramentó don Pedro Castillo Terrones como ministro de Defensa al antiguo asesor de criminales, de autores de crímenes de lesa humanidad. Se cae de espanto, no sabía qué decir, se agarraba la oreja, se agarraba el pelo, decía, o sea que yo nunca me enteré de eso. Y yo le tuve que decir, don Pedro, usted tiene que zanjar públicamente con este personaje Aníbal Torres Vázquez, debe hacerlo. Ya, doctor, yo ya le he mandado decir que yo no tengo ningún proyecto político estando en la cárcel. Por lo tanto, yo no voy a apoyar a ningún candidato, así que ni cuente Aníbal Torres Vázquez siendo candidato por ninguna agrupación. Y lo mismo me ha dicho don Pedro, que tiene la autorización su hija Jennifer para espetarle lo mismo ante Aníbal Torres Vázquez. Asustadísimo respecto de lo que ha sucedido en 17 meses y que él lo desconocía. Ni siquiera sabía el nombre de Gustavo Bobbio Rosas, que había trabajado 17 meses como jefe, prácticamente, decía, jefe prácticamente de la DINE. No don Pedro, no era jefe prácticamente, era jefe real, y que despachaba con Aníbal no sé dónde. Me dicen en su casa ya, todos los meses, y durante varias veces. Eso había sido Aníbal Torres Vázquez. Y respecto a la demanda de amparo, le he dicho, don Pedro, en la demanda de amparo, cuya audiencia única y quizá final es el 23 de diciembre próximo, ahí se decide si su vacancia es nula o no. Imagínense que usted escucha la sentencia del juez, el fallo del juez, en donde declara la nulidad de la vacancia. Eso significa que usted es presidente constitucional de la República en sentido formal, pero realmente encarcelado. De allí la importancia de que inmediatamente hable con Walter Ayala, porque Walter Ayala ya ha sido notificado por la audiencia del 23, pero esa notificación también se hizo al Congreso de la República, porque en esa demanda de amparo el demandado es el Congreso de la República, y el Congreso de la República está con la obligación legal de contestar esa demanda de amparo. Y le digo, don Pedro, no sé si usted se ha enterado que ya el gobierno ha contratado a 10 capitostes del derecho constitucional, a Óscar Urbiola Ani, a García Toma, al famoso Blume Fortini. ¿Por cuántos millones? Eso claro no lo podemos saber, ¿no? Así que esos 10 capitostes del derecho, oráculos de Delfos, van a leer la demanda de amparo de Walter Ayala, y me imagino lo van a hacer añicos, porque ellos son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional. Reitero, son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional. Paralogismos. A mí me gusta mucho ese término, pero véanlo por favor en el diccionario, en el Mataburro, para que vean qué quiero decir cuando hablo de paralogismos. Allí es que al ver esta realidad que pende sobre Pedro Castillo el 22 de diciembre, me dice, doctor, ¿y usted nos puede apoyar? Le digo, claro que sí, pero ¿cómo lo voy a apoyar si yo no he visto la demanda de Walter? Si yo no he visto la resolución del juez que rechazó esa demanda, si yo no he visto el escrito de apelación de ese rechazo que hizo el juez y que el escrito de apelación lo hizo, o recurso de apelación lo hizo Walter Ayala, si yo no he visto la resolución de la sala que declara nula la improcedencia que dictó el juez y que ordena que se admita a trámite su demanda, y yo no he visto, ni lo puedo saber, la contestación de la demanda de 200 páginas que podrá hacer el Congreso gracias a la pluma de estos Blume Fortini, de estos Óscar Urbiola, tal como sucedió cuando se planteó la nulidad por Keiko.
que contrató a Óscar Urriola para que sea su abogado, que contrató a la Lulú, ¿cómo se llama la Lulú? Lourdes Flores Nano, que lo contrató nada menos que al que fue presidente de la Corte Suprema, a ese que absolvió a los del Grupo Colina, y que fue presidente de la Corte Suprema, me parece, en 2 oportunidades, ¿no? Y que él fue el que presentó una demanda de amparo para declarar nulas las elecciones. Eso mismo que hizo Keiko, eso mismo está haciendo ahora Dina Boluarte Segarra, contratando a 10 con los millones que salen del presupuesto nacional y que harán añicos a la demanda. Así que cuando don Pedro me dice, ¿nos puede apoyar?, le digo que sí, pero tendrían que entregarme todos esos documentos. Ya me dice, voy a convocar a Walter, le voy a conversar con él para que le entregue todos esos documentos. Dígame, Pavel. Solo para puntualizar, en lo que menciona usted, ese pedido de apoyo del presidente hacia usted, o sea, no ha sido previamente, ya no ha sido hoy. O sea, ya ha venido conversando sobre ese tema. Yo no, yo recién ahora con Pedro. Yo no he conversado eso con nadie. Hoy, solo hoy. Es primera vez que lo veo a Pedro desde el 12 de diciembre del año 2022. Y solo he ido a verlo gracias a este manuscrito. Si este manuscrito no habría ido jamás a verlo, porque yo tengo dignidad profesional. Si fui subrogado, no tengo que ir a un ex cliente, ¿no? Pero cuando se rectifica y me dice, por favor, visíteme, claro que he ido a verlo. Y me ha dicho, doctor, ¿y me puede visitar otras veces? Claro que sí, las veces que usted me llame. Así que me ha pedido, claro, no lloroso, por supuesto, muy bien parado, muy risueño, muy digno, bien vestido, bien afeitado, como debe ser. Así que seguramente en las próximas oportunidades lo visitaré cuando ya tenga los documentos del amparo en la mano que le tiene que entregar primero Walter Ayala. Y me ha dicho, yo voy a hacer que Walter Ayala lo llame. Deme por favor sus 2 celulares. Le he escrito así con mi puño y letra mis 2 celulares para que le entregue a Walter Ayala y él me llame. Y yo le he dicho, don Pedro, no es suficiente que me llame. Si Walter Ayala quiere hablar conmigo, que vaya a mi oficina, como lo hizo con toda transparencia Eduardo Pachas. Eduardo Pachas, el día que allanaron Palacio de Gobierno, enviado por Pedro Castillo, y hoy me aceptó que sí, yo lo envié, me llevó las 4 actas de allanamiento de Palacio de Gobierno y que hasta ahora las tengo ahí. Pero desde ese día, nunca más lo he visto a Eduardo Pachas, nunca más. Así que le he dicho lo mismo que hizo Eduardo Pachas, lo mismo. Le pido con toda humildad que lo haga el colega Walter Ayala, que me lleve todos los documentos en impreso, no por favor en WhatsApp. No, yo no voy a leer 200 páginas que conteste el Congreso en WhatsApp, no, me tiene que llevar impreso. Y cuando yo lea todo eso que se llama demanda, rechazo del juez, apelación, resolución de la sala, y todo lo que él haya pues logrado escribir Walter en este proceso de amparo, yo encantado de prestar mi apoyo. Y le he dicho, pero lo haré hasta el día último en que yo tenga que viajar, porque hay las posibilidades de que yo tenga que irme al extranjero. ¿Y cuándo se va a ir, doctor? Me dice. Le digo, mire, mañana yo debo concretar una venta de un inmueble. Si mañana me pagan, el lunes me estoy yendo al extranjero. Me dice, ¿por qué tan rápido? Le digo, porque estoy vendiendo un inmueble y con esa plata voy a comprar otro inmueble en España. Y con esa plata voy a buscar mi residencia en España, porque uno invierte en España y adquiere la residencia. Y entonces él me dice, entonces voy a hacer que se apure Walter para que lea los documentos y en eso hemos quedado. Espero que Walter Ayala cumpla este encargo que le va a hacer el presidente, nos reunamos con él, pero no en 1 hora, pues, no en 2 horas, porque eso va a tomar decenas de horas
para contestar una contestación de demanda del Congreso que puede tener unas 200 páginas y que cuando nos notifiquen, que le tienen que notificar a Pedro, yo soy transparente, me encargaré de mostrarlo al mundo, esas 200 páginas del Congreso contestando la demanda de amparo de Pedro Castillo Terrones. Y en la audiencia pública del 23 se tiene que oralizar la defensa de Pedro Castillo. Tiene que estar presente. Yo he pedido a Pedro que sea presencial. Inmediatamente dice, voy a hablar con Walter para que exija que sea esa demanda presencial, que pueda venir el juez acá al establecimiento penal de Barbadillo para que haya una audiencia presencial. Y le he dicho, recuerde que cuando estaba preso Alberto Fujimori, todas las audiencias presenciales fueron en Barbadillo, todas, audiencias presenciales, y él estaba preso. Con la misma razón, el mismo argumento, puede realizarse audiencia presencial con uno que se encuentra en prisión preventiva, porque las audiencias contra Fujimori fueron cuando él se encontraba en prisión, en ese momento se llamaba prisión provisional, prisión preventiva es lo mismo, y solo después de todas esas audiencias, más de 100, recién fue condenado. Así que tenemos gruesos ejemplos palmarios que un preso sí puede estar en audiencia presencial ante su juez o ante su sala penal, como debe exigirlo el presidente de la República, y abajo la corruptela de la audiencia virtual. Estamos diciéndole a don Pedro que Walter exija del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que suprima la corruptela de la audiencia virtual, porque ya no tenemos pandemia ni aquí ni en el mundo. Finalmente, también el abogado Guido Croxatto y el abogado Eugenio Zaffaroni han sido contundentes y desde México lo cuentan todo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, lo que está sucediendo en Perú es, como dijo hace un momento el ilustre colega, es un caso más de lawfare, que como todos sabemos, bueno, tiene sus primeros protagonistas, primeros hechos lamentables, protagónicos, con Paraguay, con Honduras, el caso de Lula en Brasil, el caso de Evo en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Petro en Colombia también, y el de Cristina, entre otros. Hay otras cosas, hay otros hechos menores. En mi país podría mencionar algunos otros procesos absurdos de persecución política. Hoy, como todo se dice en inglés, esto se llama lawfare, pero en realidad es el viejo método de criminalización y persecución política mediante criminalización de opositores, en general en nuestra región, contra líderes populares. Lo que está sucediendo es una prisión, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo. Fue destituido sin darle el derecho a ser oído, independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político. Ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés. Que regulan el juicio político en Perú. Lo cierto es que en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa, de ser oído, de ser escuchado. En el derecho internacional y en la doctrina hay unanimidad en cuanto a que si bien el juicio político no necesariamente tiene que tener las mismas garantías que un proceso penal, por lo menos hay que garantizar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Esto fue lo que no se hizo en el caso de Pedro Castillo. Cuando la Corte Suprema del Perú ratifica, confirma la prisión preventiva de Pedro Castillo, en un párrafo confuso, en un párrafo que realmente amerita ser analizado, porque a veces la literatura tiene párrafos de esta naturaleza, ¿no? Un párrafo nebuloso, digamos, ¿no? Pero más o menos, leyendo 3 o 4 veces el párrafo, lo que se termina diciendo es lo siguiente: se le afectó el derecho formal de defensa al no escucharlo.
pero no se le afectó el derecho de fondo, el derecho real de defensa, porque no tenía argumentos, y porque tampoco sabíamos qué argumentos podía esgrimir. Esto es insólito en el derecho, yo creo nunca he escuchado en derecho procesal un razonamiento de esta naturaleza. En cuanto al delito que se le imputa, no es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. Sabía que no disponía ni del último policía ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado, porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió al Poder Legislativo. Iba a salir destituido, como se dice comúnmente, con el rabo entre las piernas, dejando una pobre impresión en su propio electorado. Entonces lo que hizo fue una proclama. Bueno, hay que disolver este Congreso, hay que llamar a una constituyente, hay que hacer una nueva constitución, pero sabiendo que eso era un programa que le dejaba al pueblo, que le dejaba a su electorado. Nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que Pedro Castillo decía en ese discurso. Y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia, sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso. Y él lo sabía. Nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad. Jamás. No se puede comparar con el caso de Fujimori. Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de Estado. Castillo sabía que no lo iba a apoyar de ninguna manera, nadie. Y esto que es tan real que la Corte Suprema, al confirmar la prisión preventiva de Castillo, no pudo hacer otra cosa que reconocerlo. Y decir, bueno, sí, esta conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo pudiese haber sido muy peligrosa. Amigas, amigos, cualquier conducta, por inofensiva que fuera de contexto parezca, en otro contexto puede ser tremendamente peligrosa y tremendamente lesiva. Hacer gimnasia es muy sano, pero si yo me pongo a hacer gimnasia mientras mi tío rico infartado se está muriendo al lado sin atenderlo, y obviamente que estoy cometiendo un delito. Pero fuera de ese contexto, claro, bueno, la conducta es inofensiva. Yo nunca he visto que un tribunal esgrima argumentos de urgencia con semejante superficialidad. No le doy el derecho de defensa, no lo llamo a declarar porque total no sé de qué clase de defensa puede tener. Le imputo un delito de rebelión porque en otras circunstancias completamente diferentes de tiempo, modo y lugar podía haber sido una rebelión, pero en esta no, claro, no importa. Realmente esos son los argumentos por los cuales Pedro Castillo está preso. Está preso en condiciones que violan las condiciones mínimas de detención de cualquier persona con dignidad. No se le permite la comunicación con su familia, con sus hijos. Se le privó de libertad encañonando a su hija menor, incluso con un arma de guerra. Ahora, la torpeza del régimen que encabeza formalmente, porque no sé si materialmente lo encabeza,
la señora Boluarte, no solo no se privó de dar muerte a 70 personas, sino que ahora llama indagatoria a Evo Morales, con la imputación de que quiere hacer un reinado inca, no sé qué cosa rara, quiere separar una provincia de Perú para hacer un reinado, ¿no? No sé, un estado nuevo. Sí, un absurdo. Declara delito la protesta, si es que interrumpe caminos. El derecho de reunión está siempre garantizado. Y el derecho de reunión no es solo de almas, son cuerpos que ocupan lugar. Por otra parte, se ha cometido la invasión de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de Sudamérica. Entraron tanques, entraron militares, entraron policías. Se toqueteó a algunas alumnas para ver si no tenían armas, claro. Se puso en el suelo algunos alumnos. En fin, esta es la situación que tenemos planteada en la República del Perú. En este momento, rara cosa, dentro de la justicia peruana se ha abierto la instancia, no se ha resuelto, no confío mucho en lo que vaya a suceder, pero se ha abierto la instancia acerca de las irregularidades del proceso con que se hizo cesar las funciones de don Pedro Castillo. En el orden internacional se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha denunciado el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es posible que el creciente desprestigio de este régimen peruano incline la balanza de algunos que tengan la delicada función de juzgar. Esto es un capítulo más, como dije al comienzo, de una guerra híbrida que se plantea en medio de una guerra colonialista. Quisiera aclarar que el trasfondo, como dijo el colega, de este golpe contra Pedro Castillo es financiero, es económico. Son las concesiones de Fujimori que vencen este año, el año que viene, hasta creo que el 2025. Es decir, que vencerían durante el mandato de Castillo y Castillo no las iba a renovar, por supuesto. Quisiera aclarar que el contexto general en que se produce esto es un histórico y ancestral contexto étnico que hay en Perú, del cual da cuenta su historia, viejos autores, no lo voy a relatar ahora, pero que es ampliamente conocido. Hay una cuestión racista en medio de esto, claramente. Hay una cuestión que al segundo trago sale, que es: este cholo no puede ser presidente. Todo esto, les decía, es en el contexto de una guerra híbrida, que es una guerra colonialista. No, por supuesto, del colonialismo originario. Ya no viene Cortés, no viene Pizarro, no. Ni tampoco del neocolonialismo, cuando es Europa ya empoderada con el oro, la plata, las materias primas que nos robó la colonización, que nos costó unos 60 o 70 millones de muertos. Esa Europa ya empoderada se dedicó a practicar los mismos genocidios por el resto del planeta. Por África, por Asia, por Oceanía. Tampoco es esto. Este neocolonialismo, a mi juicio, terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional, con el final de nuestras dictaduras de seguridad nacional por los años 80. Subsistieron algunas manifestaciones, la guerra centroamericana, etc.
costó en aquel momento 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 en El Salvador, 30.000 en la Argentina, más selectivos. Pero ahí terminó ese neocolonialismo y ahora estamos sufriendo un colonialismo tardío que corresponde a esta variable del capitalismo, a esta variable de la economía financiarizada, a esta hipertrofia del aparato financiero del capitalismo que subordina al aparato productivo y a las grandes corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política, no solo en nuestro sur subordinado, sino también en el norte. Esto es parte. Todos estos episodios que he mencionado son parte de esta guerra híbrida y el caso de Perú es uno de los últimos, cronológicamente hablando, pero uno más. Tengamos en cuenta que estamos peleando, no por derecha, izquierda, no sé, esos términos que vienen de Europa me confunden a veces. Estamos peleando por soberanía. Y lo que se está afectando en Perú es la soberanía, cuyo único titular en toda república es el pueblo. Bueno, muchísimas gracias. ¡A bailar, paisanos! De Oxamarca soy, señores, de Oxamarca soy, señores, no niego mi población, no niego mi población. Al estar con mis hermanos, al estar con mis hermanos, se alegra mi corazón, se alegra mi corazón. Compadrito Lucifer, un regalo te voy a hacer, un regalo te voy a hacer. Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra, pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer. Matarina, 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 Matarina de algodón, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón, llorará tu corazón. ¡Vamos, Huiracochas! Así, Goyito, ese fronterizo, maldita boa, vamos a ver. Y por supuesto agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el apoyo irrestricto a la recuperación de la democracia en el Perú por parte del pueblo peruano. Gracias, presidente de México, porque gracias a usted nos levanta el ánimo los peruanos de seguir luchando contra esta mafia y la corrupción que se ha enquistado y que volvió a Palacio de Gobierno con la señora Dina Boluarte. Se liberó durante más de un año gracias al presidente Pedro Castillo, pero ahora ha vuelto. No por mucho tiempo. En el mes de julio, a partir del día 19-20, está convocada la tercera gran marcha por la democracia y la recuperación del Estado de Derecho en el Perú. Estamos seguros que ni los 1.000 marines norteamericanos que han llegado al Perú con claras intenciones y evidentes intenciones de amedrentar al pueblo peruano no saben contra lo que se enfrentan. Se enfrentan contra un pueblo que no tiene armas, que sus únicas armas son la razón, el pensar y un sentimiento de patriotismo absolutamente claro, diáfano, transparente y contundente. Queremos ser una nación libre. Ni comunista, ni socialista, ni marxista, ni leninista, ni ninguna de estas istas.
Queremos simple y llanamente ser un Perú libre e independiente, capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Y si cometemos errores, también cometer nuestros propios errores y aprender de ellos. Así como estamos aprendiendo, también el presidente Pedro Castillo te está aprendiendo sus errores y junto a él todos los traidores también tienen que reconocer sus errores. Las redes alternativas, el advenimiento del Internet, de la inteligencia artificial, lo ha cambiado todo. Y además, si a esto le sumas que estamos en el fin de los tiempos, en lo que en el Apocalipsis se llama, con justicia y absoluta claridad, el fin de los tiempos, donde ya la verdad no se puede ocultar y todo sale a la luz, y aquel que lo quiera ver que lo vea y el que no quiere verlo pues que siga ciego. En estas nuevas circunstancias ya no es posible someter a un pueblo de manera absoluta, tiránica y genocida. Señora Dina Boluarte, nadie la quiere en el Perú ni la quedará jamás. Tenga la sensatez de reconocer que se equivocó gravísimamente, tenga la hidalguía de dar un paso al costado y pare ya esta situación en el Perú. No hay forma que los que han dado el golpe con usted salgan triunfantes. Es imposible. Así como es imposible que Ucrania gane esa guerra contra Rusia, literalmente imposible, literalmente es imposible que usted tenga jamás la aceptación del pueblo peruano. Jamás. Gracias. Comparte este video si te ha gustado lo que has visto. Y te pido por favor que te suscribas a Inti Noticias. Es gratis, no cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho en estas redes sociales. Hasta la próxima. La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo. Nuestras redes sociales, nuevas trincheras, luchando por justicia.